Son las 2 de la tarde, ya con 4 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Licenciado Rodríguez Prats, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Pues Hugo, muy buenas tardes, con mi saludo afectuoso de siempre. Un lunes complicado, las elecciones ayer de Morena, las elecciones internas. En lo exterior me sorprende la noticia de que Nancy Pelosi, la líder parlamentaria del Partido Demócrata, va a asistir a Taiwán con toda la anticipada advertencia de Xi Jinping a los Estados Unidos que no jugaran con fuego. Esto nos está agitando problemas de tipo financiero, la situación de Rusia, Ucrania, o sea, todo esto me hizo amanecer un poco pesimista, un poco triste, porque pues el fallecimiento de mi buen amigo Ignacio Marván, y se suma al fallecimiento también de mi otro gran amigo Enrique Jackson, dos muy buenos políticos mexicanos con los que coincidí 6 años en el programa de Broso, que discutimos en muy buen nivel, siempre respetuosos y creando con todas nuestras diferencias lazos de afecto. Entonces yo les quiero rendir homenaje. Y también quisiera yo reconocer, Hugo, porque en toda esta etapa que vivimos de los coronavirus, me he encontrado en un sistema de salud con gente muy valiosa, la doctora Silvia Roldán, Manuel Narváez, hay un doctor Benjamín Alcocer que ni siquiera identifico físicamente, pero con un trato humano muy cordial, muy abiertos, muy responsables, y yo sí, así como soy crítico, sí quiero reconocer y agradecer, porque intervine por muchas gentes y en todos los casos recibí una atención eficiente. Y de ahí pasar a algo, Hugo, que yo creo que es el gran tema, no tan solo en México, en Latinoamérica, en Europa, cómo elegir a los hombres idóneos para gobernar. Definitivamente al inicio fue la monarquía. Hoy Oriente, China específicamente, tiene un sistema de meritocracia. No es sujetar una decisión a la voluntad popular, sino que miden, califican, hacen exámenes. Esto es una vieja tradición desde la China milenaria, y ellos presumen que son más eficientes. Y en las democracias, que sea como sea, es el medio con todas sus fallas que debe llevarnos a que haya rendición de cuentas, división de poderes, que haya control en el ejercicio del poder y que lleve a la gente idónea a los cargos públicos. Y si se equivoca, esto lo decía un pensador, Karl Popper, que pueda cambiarse un mal gobierno sin romper las cabezas, contar las cabezas sin romperlas, sin necesidad de incurrir en la violencia. Pero desafortunadamente, y veía yo, por ejemplo, una entrevista de Vargas Llosa, cómo lamentaba que en Perú llegara una gente tan descalificada como él señala a Pedro Castillo, y dijo una frase que me agradó mucho: no se trata tan solo de votar libremente, sino de votar bien. ¿Qué características debemos ver en el candidato? ¿Tiene autoridad moral? ¿Cómo está su vida? ¿Que el brincar de un partido al otro a uno lo depura, le quita a uno su pasado o las cosas que uno haya hecho mal? Han llegado gente muy descalificado. El hecho mismo de que Donald Trump, en la democracia más consolidada, anuncie prácticamente ya su posible candidatura, o el caso, por ejemplo, de Boris Johnson, que una gente que se le reconoce una inteligencia extraordinaria, pero desajustes emocionales. O sea, manejar poder no es tan solo estar preparado culturalmente, sino una serie de características que el ciudadano debe aprender a percibir y entonces depositar su voto. En Latinoamérica, por ejemplo, la elección de Gustavo Petro, que es el primer presidente de izquierda que va a tener Colombia y que se abren muchas interrogantes.
Y lo que estamos viendo también en Asia y en África, en otros países, ¿verdad? Nelson Mandela fue un buen presidente, ahorita hay problemas serios en Sudáfrica. En China, por ejemplo, en Hong Kong hay una rebelión, ha habido una rebelión que se ha apagado a base de fuerza, porque quieren la democracia y China se resiste. Pero todo esto yo creo que nos debe llevar hacia la elección del 24 a analizar y sobre todo qué perfil debe tener el candidato. Richard Nixon escribió un libro que se llama Líderes, que decía que hay presidentes o gobernantes muy buenos para la estabilidad y otros muy buenos para promover el cambio. O sea, unos muy buenos para calmar, para tranquilizar. Inclusive en México se empezó a hablar de la ley del péndulo, que a cada gobernante que cambiaba las cosas venía otro que buscaba atemperar. Azorín escribe un libro que se llama El Político, en donde habla del político romántico y del político clásico. Por ejemplo, en nuestra historia podríamos decir que Francisco Conta Santamaría fue un político clásico, observando las reglas, las instituciones. Y Carlos Alberto Madrazo fue un político romántico, fue un político que rompió moldes, que impuso un estilo, que tuvo una elocuencia pasional y provocó una gran adhesión de su pueblo. Entonces hoy que estamos viendo en Tabasco la cantidad de gente que levanta la mano y que vamos a una contienda, pues yo sí quisiera que partiéramos de algo, porque acabo de leer un libro que lo recomiendo mucho, Las Memorias de Amartya Sen. Amartya Sen es un economista, de los grandes economistas hindú, que vio una gran pobreza en la India. Toda su obra económica es cómo lograr mejores niveles de bienestar. Y yo creo que la opinión de los expertos, fíjate, en materia económica, el premio Nobel se instauró en el 69. Van 88 economistas premiados, porque en muchos casos han sido 2 o 3 premiados, pero 52 han sido norteamericanos. El 65%, 9 han sido ingleses. Y los demás han estado dispersos. Rusia solamente ha producido 1, Lyotiev, que por cierto sus tesis, porque él emigra a Estados Unidos, son de fortalecimiento y de la teoría del mercado. John Nash, Joseph Stiglitz. Son más occidentales que allá de... Sí, son más occidentales, pero Amartya Sen dice que cuando él estaba en Cambridge, en Inglaterra, la discusión de los economistas era mucho si todavía había influencia marxista, y cuando va a Harvard se encuentra con que es más desideologizada la ciencia económica. Yo creo esto, yo creo que la economía sí debe ir caminando a lo que funciona, porque nos gusten, nos disgusten, estemos de acuerdo o no, pero Estados Unidos ha logrado ser una gran potencia y son 52 economistas premiados. Inclusive hay quienes dicen que el equipo, que aquí es una cuestión de bancarios, no es un equipo tradicional del premio Nobel, inclusive el banco es el que aporta ese premio, y tiene criterios que muchos dicen que son neoliberales o que son de nuevas corrientes, pero es lo que está funcionando y eso creo que tenemos que entenderlo. Yo creo que México requiere ya asimilar esa experiencia de escuchar a los expertos, porque definitivamente el guiarse por instintos o por ocurrencias o por cuestiones ya superadas de telarañas ideológicas, de ciertas anteojeras del viejo México que ya no funciona, me parece que puede contribuir, o mejor dicho, puede empeorar la situación en la que estamos. Perdón que abordé muchos temas, queriendo aprovechar esta generosa oportunidad que aquí se me brinda con gran generosidad todos los lunes, pero pues bueno, empecé un tema y terminé con todo lo demás, pero insistir mucho en que tenemos que mejorar nuestras responsabilidades para elegir hombres y mujeres que en realidad cumplan sus deberes. Bueno, y ahí le voy a preguntar yo, a ver, revisemos el pasado reciente en Tabasco.
Granier, por ejemplo, ¿dónde lo ubicamos? ¿No fue pasional o fue más de estabilidad, de los términos que usted hablaba? Es buena pregunta, es buena pregunta. Yo creo que fue más un gobernador de estabilidad que le tocó un momento muy crítico, porque eso también hay que reflexionar. ¿Qué tiempo te toca gobernar? Fíjate, en el caso de Carlos Madrazo, por ejemplo, acababa de entrar la carretera que nos unía al país. Ya tenía 10 años de funcionar el ferrocarril del sureste y hubo una muy buena relación entre él y López Mateos. Entonces hay que analizarlo en circunstancias, ¿no? Yo no quisiera calificar, no me quiero sentir en juez para determinar, pero lo que sí es insistirle a la ciudadanía, porque al final de cuentas la decisión va a estar en la ciudadanía, insistir en qué características debe tener. Y yo, ya después de muchos años de vida política, creo que lo más importante es la personalidad, el carácter, la condición humana. Es amable, es sencillo, sabe escuchar, sabe atender. Ese discurso estridente, esa cosa de que se llega y soy el primero en la historia. Pero Núñez, usted lo ha dicho aquí, ¿no? Ni perdón ni olvido, aquel mensaje que podríamos verlo más pasional, que menos estabilidad, ¿no? Y llegar sin rencores, saber rodearse de lo mejor. Mira, acabo de leer otro libro, perdón que insiste en esto, pero es a lo que estoy dedicado. Es el periodo de la República restaurada. El presidente López Obrador admira mucho a Benito Juárez, y La República restaurada es un libro que yo recomiendo muchísimo su lectura, de Daniel Cosío Villegas. Pero ahí hay una frase del gran filósofo Antonio Caso: parecían gigantes, había división de poderes, había una prensa muy bien informada y había opiniones muy duras contra el gobierno. El periodo del 67 de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada nos da grandes lecciones. ¿Se soportaban esas críticas? Se soportaban esas críticas y se intentó. Yo creo que es el periodo, esto es muy importante, Hugo, se intentó en un afán sincero, en una entrega total, gobernar conforme a la Constitución. Hubo algo que los juristas llaman, y me parece muy acertado, patriotismo constitucional. O sea, Juárez y Lerdo, lo dice Cosío Villegas, gobernaron apasionadamente conforme al texto jurídico, que para mí es la mejor constitución de las que hemos tenido, de 11,000 palabras, que emanaron del Congreso de 1856-1857, el pensamiento de Zarco, de Ramírez, porque ahí hubo grandes debates. Es el destello más importante de la vida parlamentaria, pero Daniel Cosío Villegas dice, si comparamos el 1867 con el 1876, México mejoró. O sea, al final de cuentas, esto es lo más importante de un gobernante. ¿Cómo recibiste un gobierno, un país, un pueblo, una administración pública, y cómo la entregas? Y Cosío Villegas dijo, esos 9 años que desafortunadamente desembocan en lo que fue la dictadura, porque ahí vino el plan de Tuxtepec y Porfirio Díaz. Y viene la dictadura. Pero ese periodo nos enseña mucho, y sobre todo esa insistencia. Hay un manifiesto que publica Benito Juárez el día que él entra, el 15 de julio de 1867, después de vencer a los franceses, y en ese manifiesto dice, tenemos que respetarnos todos, respetar el derecho, respetarnos unos a los otros, y ahí es donde pronuncia su famosa frase, que ya no se nos ha olvidado el inicio: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y esa frase tiene una vigencia ahorita que estamos involucrados y vamos a las consultas y vamos a los paneles en la situación del Tratado de Libre Comercio, que me parece que son lecciones que debemos aprender. Y que seguramente van a llevar entre los libros que van a tratar allá. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Mi estimado Hugo, muchísimas gracias, como siempre, con tu generosidad que me permites, pues, sentirme muy a gusto de estos minutos que platico contigo y que al auditorio es tan paciente para escucharme. Es mutuo, licenciado. Nos vamos a la pausa que sigue, ya son las 2:18.